yo sentado así con mi mamá y de un momento a otro comenzaban los sartenes a moverse así, como si estuviera temblando. Cuando terminan la grabación, yo no estaba, yo cuando llegué en la noche del colegio, fue que me mostraron a mí la grabación. Se escucha claramente un audio de una voz muy gruesa diciendo, pero tan claro que yo dije, eliminen ese audio. Yo mismo dije, eliminen ese audio, porque era muy perturbador y mi hermano Sí, era muy pequeño. claro. Ese tipo de cosas se ven en Bogotá, las casas embrujadas por X o Y motivo de entidades oscuras, ¿me entiendes? Hola amigos, bienvenidos a Misterios Paranormales Podcast, nuevo capítulo. Hoy le traemos leyendas urbanas. Espero les guste. Estoy con mi amigo William nuevamente, que es para mí pues un invitado de lujo. Hola William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar ahorita de leyendas urbanas y bueno, compartir ciertas cosas de nuestras ciudades y aprender un poco, ¿eh? Muchas ¿Y gracias. alguna otra pues leyenda que pues no sepamos? Porque imagínate William que ahorita acabo de encontrar una leyenda de Francia. Como casi no me la puedo, yo se la voy a tratar la manera de leerla y de explicárselas. Espero les guste y luego ya tú me dices otra. Esta se llama No solo los perros lamen. Interesante. Dice que esta leyenda urbana se localiza en una pequeña ciudad de Francia. Y según se puede leer en la historia, es la protagonista una niña de 9 años, hija de un matrimonio de clase alta. Dice que que esta familia está involucrada en temas políticos, en temas ya sabes, o sea que tiene muchísimo dinero, colaboraciones con políticos y eso. Entiendo. Y dice que pues para no dejar sola a la niña, lo que hicieron fue comprarle un perro. Los mejores amigos del hombre. Bueno, sí. Dice que el perro cogió una costumbre de dormir debajo de la pequeña. Y cuando a esta le entraban los miedos nocturnos, debajo, o sea, la niña lo que hacía era bajar la mano para que el perro le lamiera y la tranquilizara. Tipo terapia, ¿no? Como terapia, claro. Acordémonos que está sola, pues prácticamente en el mayor tiempo. Y cuando le entraban los miedos a la niña, pues bajaba la mano y el perro le daba consuelo. Dice que entonces el perro le lamía para tranquilizarla. Una noche de ellas, pues después de escuchar algunos ruidos en su casa durante una pelea de los padres, la niña se asustó y como de costumbre dejó caer su mano a su fiel compañero, en este caso el perro, ¿no? Y comenzó a lamerla hasta que se tranquilizó. Sin embargo, al levantarse de la cama horas después, descubrió a su mascota desvivida. Muy en serio. Sí, desvivida. En el salón. En el salón. Sí. Y una pintada hecha con su sangre en la pared. Increíble. Que ponía: no solo los perros lamen. Está tétrica. Cortica, tétrica. Pero tétrica. Sí. O sea, sí, no, imagínate. Te quedas en shock porque ahora me estoy acordando. Un saludo a Tomás, que espero vea este capítulo.
A Tomás le salió a un amigo mío de México que grabé con él, me contó algo similar así. Sí. Sí. Que él sintió que le lamió a alguien el perrito y eso, pero no había ningún perro. Es increíble. Increíble. Te has quedado así como sí, o sea, fuera de... Sí, como, o sea, a mí me llega a pasar algo eso con un animalito que prácticamente tú le agarras cariño, eso es traumatizante. Yo creo que cualquier persona que vea eso es traumatizante. Imagínate, la niña ya qué perrito iba a utilizar para que les lamiera la mano. ¿Ah? Si Pues era la forma que se imagínate. Se calmaba. tranquilizaba, claro. Bueno, para que veas, o sea, una historia, una leyenda, porque esta es una leyenda urbana de Francia que se cuenta ahí y Imagínate. te quedas en shock. Sí, fíjate que este tema con los animales dicen que los animales pueden ver, pueden observar entidades y cosas, y a veces como que presienten cosas también, ¿no? Ahora cuéntame alguna leyenda o alguna historia que tú te sepas de Colombia. Listo. Yo soy de una ciudad, de la capital de Bogotá. Por lo general, se escuchan muchos rumores y cosas. Por ejemplo, hace muy poco que te comentaba, escuché sobre que está muy, ahorita en TikTok está muy sonado, sobre que en Bogotá habían vampiros. Me ha llamado muchísimo la atención ese tema, ¿sabes? De que de un momento a otro como que salieron historias y cosas, en cuanto a relación en Bogotá de entidades que llevan muchísimo tiempo, sobre todo por la zona de Monserrate, que es una zona muy turística, pero selvática, se podría decir, porque es una montaña y que ahí desaparece gente, ha desaparecido gente, como es una zona muy extensa, y se han escuchado casos de personas que no las vuelven a encontrar y que fijamente subían a pie hacia la iglesia de Monserrate, que está en lo alto, y desaparecían y nunca más se volvieron a encontrar. Entonces, me gusta mucho esa, y sería genial que lo investigaran. Así, entonces, al ser una ciudad tan grande, pues ese tipo de historias como que se limitan a las familias, ¿verdad? A las familias, no tanto como pasan en los pueblos, que en los pueblos se escuchan más las historias y que entidades de cosas que se ven. Fíjate que se ven mucho en Bogotá, sobre todo las casas embrujadas, muchísimo las casas embrujadas, que bueno, ya te he tocado alguna parte de eso, pero fíjate que llegamos a una casa en Bogotá, en la zona del Quirigua. Para los que son de Bogotá pues sabrán, la parte de atrás del Quirigua, que era una zona en Bogotá muy peligrosa, ¿entiendes? En su momento. Sí. Entonces, habían lastimosamente en esos sitios casas que se utilizaban para asesinatos y de cuánta cosa, como por ejemplo muy reconocido es la zona Cartucho, que era una zona en Colombia, bueno, en Bogotá precisamente, que es muy llamada, también la L, o sea, la L, que era un sitio donde organizaciones utilizaban para hacer cuantas cosas inimaginables, ¿no? Sí. Entonces, se hizo hasta un reportaje de paranormal muy famoso, que te invito para que lo veas, de entidades en esos sitios, ¿verdad? Entonces, me pasó que fuimos pues nos mudamos recién a una casa ahí en el Quirigua, y al principio todo muy normal, pero en la casa ya me habían comentado que anteriormente la utilizaban para hacer cosas, pero tú no le crees, ¿verdad? Tú dices, ¿qué va? Eso lo hacen para que te vayas y les dejes el apartamento, yo qué sé. Sí. Pero fíjate que era una zona muy pesada, con el tiempo fue cambiando, evolucionando, pero sí comenzaron a aparecer cosas, como que estaba yo sentado así con mi mamá y de un momento a otro comenzaban los sartenes a moverse así, como si estuviera temblando, pero no estaba temblando, ¿me entiendes? Hasta llegan el punto, ese tipo de entidades, que mi hermano, no sé si te comenté, estaba en la cocina grabando con mi hermanastro,
Y estaban cocinando, se pusieron a grabar, a escucharse música. Y él puso el celular así en la parte de adelante de la ventana y estaban cocinando, se ve la grabación. Cuando terminan la grabación, yo no estaba, yo cuando llegué en la noche del colegio, fue que me mostraron a mí la grabación. Se escucha claramente un audio de una voz muy gruesa diciendo, pero tan claro que yo dije, eliminen ese audio. Yo mismo dije, eliminen ese audio, porque era muy perturbador y mi hermano era muy pequeño. Claro. Ese tipo de cosas se ven en Bogotá, las casas embrujadas por X o Y motivo de entidades oscuras, ¿me entiendes? Bogotá se mueve mucho con eso. Y de los vampiros, pues me llamó mucho la atención, porque ya he escuchado un par de historias en TikTok muy interesantes que los invito a que la escuchen. En El Salvador, si nos vamos para El Salvador, pues tienen pues como el jinete sin cabeza, la carreta chillona, La Llorona. la descarnada. Ya si nos vamos a México, es la Llorona, sí, y otras leyendas más que nos han contado. Sí. Entonces, ¿por qué se han de ver hecho o creado estas leyendas? Yo me imagino, y es mi opinión, que se inventaron como cuando antes, te estoy hablando de los tatarabuelos, sí, no había tecnología, pues, ¿qué hacían? Fulanito, sutanita, no te vayas por allá, más que todo en los campos, sí, porque te va a salir la descarnada, sí, el jinete sin cabeza. Exacto. Pero cada leyenda tiene su historia. Tiene su historia. Y esa historia, cuando te la empiezan a contar, son como tenebrosas. Sí, por ejemplo, en los pueblos de El Salvador se escuchaba, yo cuando estaba pequeña, pues me las contaban, sí, de la carreta chillona. La carreta chillona, dice la leyenda, que a las propias 12 de la noche no podías salir y ver la ventana, porque si veías la carreta chillona, te volvías loco. Porque esta carreta iba sola, la carreta chillona, sí, pero llevaba cráneo, llevaba parte de cuerpos, vale, era bien tétrica y iba ñaca, ñaca, o sea, con sí, un sonido muy tétrico, vale, muy miedo. Y muchas personas, ojo, muchas personas en aquellos entonces, cuando tú le preguntabas a los abuelos y eso, te decían que la habían escuchado. Yo no sé qué tan cierto será, porque son historias y son leyendas que a nivel país, por eso te digo, a nivel país se mueven, todavía se cuentan, pero que alguien te dice, no, es que yo escuché a la carreta chillona y yo vi y me dio fiebre. Vale. O sea, cuando te dice un abuelo, un tatarabuelo que lo vio y eso, sí, ya tú dudas, siendo claro, niño. Sí, claro que sí. Entonces, la carreta chillona era eso, que te daba, o sea, en la impresión de las propias dosis, ese ruido que se escuchaba de las ruedas, veías los cráneos, veías, o sea, huesos, partes de cuerpos en la carreta, pues... Qué interesante. Uf, de verdad que sí. Fíjate cómo van creciendo las historias mediante va pasando el tiempo, ¿no? Porque supongo que fue voz a voz y después muchas personas que confirmaron eso decían como que, mira, si ves, ya los niños ya eran como que con el miedo de asomarse o escuchaban alguna carreta, ya me imagino que ya era el miedo, ¿no? Aunque yo digo, ¿qué va a ser un niño a las 12 despierto? Claro, sí. En un campo que a las 7, 8 de la noche ya tienes que estar dormido. Claro, no es un horario como para que tú estés despierto por ahí buscando lo que no... Pero, a ver, me estoy dando cuenta que con Colombia compartimos muchas cosas, aparte, pues, de la cumbia. Sí. Me estás diciendo que existe el jinete sin cabeza. Jinete sin cabeza. Cuéntame esa historia, a ver. Mira, si se parece a la de nosotros. Fíjate que en el pueblo, que de donde es mi familia, se escuchaban de algunos caballos, que jinete, el caballo sin cabeza también, el jinete sin cabeza, de personas que habían visto ese tipo de entidades, ¿no?
se escuchan rumores. Hubo una vez que yo estando en el pueblo, yo ya sabía, ya lo había escuchado, ¿verdad? Pero no lo vi, pero sí lo escuché. Eran tipo 11:30 y yo estaba viendo una película. Y fíjate que allá solían hacer muchas carreras de caballo. Entonces yo ya reconocía cómo corría, sí, cómo corren los caballos, claro, y son calles muy largas, o sea, son calles que van desde una parte hasta muy adelante del pueblo. Entonces, solían hacer carreras de caballos, entonces yo ya sabía. A esa hora, 11 de la noche, es muy poco probable que haya una carrera de caballos, ¿verdad? Obviamente hay caballos sueltos que a veces dejan por ahí pastoreando, pero esa vez yo escuché claramente como un caballo venía corriendo. Y yo dije, una persona corriendo caballo hasta ahora, eran como las 11:30 de la noche. Y yo, bueno, puede pasar, es un pueblo, sí, puede pasar. Yo dije, bueno, entonces me dio la curiosidad y he salido. Y yo escuchaba el caballo correr y no había nada. Cuando tú lo escuchas correr hacia el frente tuyo y tú no ves nada, y es como que, oye, y no lo escuché yo solo, más personas lo escucharon. O sea, no es para decirte que sí. Entonces decían, ay, ese es el caballo sin cabeza, pero no se te mostró, no lo viste. Yo no he visto ningún caballo. Eso es lo horroroso de eso, ¿no? Entonces, ahí yo cuando comencé a contar esa historia me dijeron personas que, claro, había el jinete sin cabeza, que a veces veían una persona montando un caballo, a veces corriendo el caballo, pero que no se le veía nada, que le buscaban la cabeza y no se le veía absolutamente nada. Y o sea que sí se ve, y son, creo que, historias que comparten muchos otros países, que me parece muy raro, ¿no? Muy loco que de un cierto país a otro país se repitan algunos patrones, ¿no? Pues por poner un ejemplo, La Llorona, pues sabemos la historia que es de México, pero si yo te pregunto, ¿has escuchado La Llorona? Claro, me vas a decir que sí. Claro, en Colombia la han visto. Por eso te digo, hay mucha gente que dice, no, es que entonces migró. O sea, es muy... te pone a dudar porque es muy curioso. Es muy curioso. Es muy curioso. La Llorona, al ser tan internacional por las películas y todo, pues obviamente ya se sabe, se conoce, pero es muy loco que en otros países ya se sepa y se vea y se escuchen historias sobre ella, ¿no? Claro. Y ahora te traigo una leyenda que para mí es una leyenda bastante, pues, que me deja en qué pensar, que yo creo que a nivel Latinoamérica también se maneja, es el chupacabra. El chupacabras, claro que sí. ¿Qué has escuchado tú del chupacabra en Colombia, Bogotá? Bueno, el chupacabras, el chupacabra lo asociaban mucho con esas por ejemplo, las muertes de los animales que no podían explicar, ¿entiendes? Los tenían, por ejemplo, cercados, vacas, caballos inclusive, que encontraban con mordeduras, con partes mutilados, se podría decir. Algunos lo asociaban con el fenómeno ovni, pero ya cuando le veían mordidas y como si lo hubiera comido un animal más grande que ellos, que no se podían explicar, y que las vallas rotas de alguna manera, que tipo animales, ¿sabes? Si son vallados, en los que saben de los pueblos hay tipos de vallados dependiendo la zona, ¿no? Hay vallados en los que no se va a poder meter cualquier animal, ¿verdad? Y aún así aparecían. Entonces decían que eran animales que no se conocían, ¿me entiendes? Y entonces la gente comenzó a asociar que, yo qué sé, chupacabras o el hombre lobo. Pero es que fíjate que ahí no sé, porque en El Salvador lo que nos mostraron a nosotros era que siempre un animal, ya sea vaca, sea cabra, sea lo que sea, tenía aquí dos puntos aquí, y no tenían sangre. Quedaban secos. Y no tenían mordeduras. Entonces,
Por eso es que en otros países de Latinoamérica lo dijeron que era, digamos, como, no sé cómo llamarle, si la mascota ovni extraterrestre Sí, o no sé cómo, porque sí, no se entendían cómo es que dejaba acá dos los dos orificios orificios, y sí, es que no no tenía tenía nada nada. de sangre. Sí, es que lo de los dos orificios era ya una señal. O sea, decían, no, algún animal porque un animal cuando te va a matar o te va a morder, por lo general te deja una mordedura muy grande. ¿Sí me O sea, entiendes? león, Sí, lobo, claro, oso, ya eso es una marca personal de la chupacabra, se podría decir, ¿no? Pero cuando aparecen despedazados, más que todo en las vísceras. Yo creo que sí, no encontraban abiertos, vísceras. sí, que un pie por aquí, que una pata por aquí, que otra pata por allá, ya comienzan como que, ¿sabes? Ujú. Eh, Y otra cosa, que un poco parecido a, o sea, cada país tiene su historia diferente del chupacabra, porque algunos dicen tenía alas, otros decían se paraba en dos patas, caminaba en dos patas, sí, otros que en cuatro, o sea, es yo creo que depende del del país, así país, se el le dio contexto, la sí. leyenda, no sé qué opinas tú. Sí, yo creo que depende el cómo se asociaba las muertes de los animales porque pues decían personas que las han visto, que era como una persona, se podría decir, que era Es una que, persona con una cabeza así de animal. Entonces tú como que comienzas, ¿me entiendes? es que yo creo que depende De la zona, de la depende, zona, del sí, país, de las personas que lo vean, porque por eso se llaman leyendas, porque también hay un poco de fantasía, claro, siento yo. claro, No sí. sé qué opinas tú, porque imagínate tú, en El Salvador, yo ya he hablado, está la descarnada, que viene siendo similar a la mujer de blanco. Que la mujer de blanco, la historia de la mujer de blanco es que vas en carretera también, Sí, ya sean los que manejan furgones, los taxistas, los que trabajan de noche y van en carretera, esa mujer siempre se les aparece y se les sube, o sea, tú sí, lo subes, totalmente, sí, la sí, sí. subes al taxi, al carro, a donde tú vayas y o sea, le ves cara normal, o sea, no la ves como espectro, no la ves como espíritu, no la ves. Entonces, ¿por qué se dan las leyendas? O sea, Sí, si hay entidades que es muy loco, es ¿no? muy raro. Es muy loco. Este, siempre hay como similitudes, ¿no? Hay en algunas de que las muertes, de que, fíjate que esa historia que tú dices de que se montaba, yo conozco una historia muy cercana a esa, pero ya era en una zona de la carretera de un pueblo a otro, que siempre en ese punto las personas se estrellaban, así fueran lento. Algunos decían que es que iban manejando y perdían el control de la moto, otros sentían que en la parte, porque la mayoría de accidentes eran en moto. Ajá. Es una zona donde se maneja mucho la moto. Y que siempre las personas que veían después de cierta hora para acá tenían accidentes. Y la verdad es que muchas personas han muerto en ese rango de estrecho. No estoy hablando de más de 200 metros de longitud. Y siempre se matan, y ni para decir que hay una curva. ¿Entiendes? En Sí, carretera es una recta. carretera recta, claro que hay una parte anterior curvilínea, pero se mantiene muy recta la mayoría de camino. Ahí hay un Pero en misterio. esa parte hay mucha gente muerta en esa zona, y muchos que han sobrevivido dicen que van manejando la moto y pierden el control, o que se les atravesó algo que no estaba antes, o que sienten pesado acá en la parte de atrás de la moto. Ya tú dices como que tienen un patrón, ¿verdad? Claro. Es que bueno, o sea, son historias y son leyendas que uno no se puede explicar. Pero son muy interesantes porque ¿quién se las inventó? No sabemos, pero son muy interesantes porque en su momento metían pánico, miedo, Sí, terror
a las personas, va, por ejemplo, a los borrachos, Ah, sí, que pues no te sé. va a salir, Te va en a El salir. Salvador te va a salir la ciguanaba, que viene siendo, la palabra ciguanaba pues es una palabra maya Mm, y viene siendo como la mujer de blanco, mm, que se que te te va a llevar. parece, te va a llevar. Sí. Y hay muchas personas, por eso vuelvo y repito, hay muchas personas que han dicho que la han visto, le ha dado fiebre Mm, o se han vuelto locos. No Imagínate. sé qué tan cierto será. Claro. Pero no nos vayamos lejos, William. Aquí en España hay varias leyendas. Sí. Y yo no sé si conoces la leyenda tú del metro de la línea 5. No, fíjate que no. Pues en Tirso de Molina, Sí. se dice que abajo de la estación del metro de Tirso de Molina hay un cementerio. Bueno. Porque anteriormente era, digamos, como una cátedra donde había Sí. monjes, Ah, monjas vale. y eso. Y pues fueron enterrados ahí. Ahí. Y en las paredes del metro, de la estación, pues lo que hicieron fue solo rellenar y ya, pero ahí Sí. se supone, dice la leyenda, que ahí están los cadáveres, Increíble. los huesos y eso, y que a partir de las 12 de la noche en adelante se escuchan lamentos. Interesante, ¿eh? Muy interesante, la verdad, yo no sabía eso. Pues el metro tiene mucho misterio. Sí, El claro que metro, hay muchas historias que tú dices, ¿what? Está otra leyenda del metro que existe el metro fantasma. Sí, Después de 9 metros, sí. si no me equivoco, después de 8 metros, el 9º es fantasma. Sí, Y tú puedes estar, te estoy hablando de leyenda. claro, ¿no? claro, O sea, claro. O sea, no lo he experimentado sí. yo, pero te estoy hablando de leyendas del metro que te ponen Claro, a o sea, pensar. que tú, digamos, entras a 8 metros, ¿no? A otra línea de metro. ¿O cómo es? No me has entendido. Sí, Tú estás, digamos, en la estación de la línea 6. Sí. Vámonos, o la línea 1, Pacífico. ya. Sí. Tú esperas que pase 1, 2, 3, vale. 4, hasta llegar al 9º. No te subes Interesantísimo. en ningún metro, Sí, te subes supuestamente en el 9º, que te vas a subir, sí. no te subes porque es fantasma y se escucha cómo va el metro Sí, y se escucha lamentos dentro del metro fantasma. vea. Interesante, ¿no? Muy interesante. Como en una ciudad se esconden tantas cosas, ¿no? Claro, y acuérdate que el metro para mí es otra ciudad. Claro, tierra. sí. Allí O sea, hay de todo, ahí ¿sabes? pasa de Claro, todo. en las excavaciones muchas historias de personas que fallecen, de que entran en sitios sagrados. Son tantas cosas que a la final, claro, la línea de metro tiene que ser, yo creo que actividad paranormal debe haber, ¿verdad? Claro. Si es que lo que pasa es que no nos dedicamos a exploraciones No. paranormales, no porque fuéramos... Aunque debería, ¿no? Aunque... Bueno, yo por el momento no quiero, como dicen por ahí, buscarle la quinta pata al gato sabiendo que tiene 4. Exacto, porque, totalmente. Si buscas, encuentras. Totalmente de acuerdo. Imagínate tú, yo te invito a un metro a plena, porque el metro lo cierran, creo que a la 1:30. ¿Sabes? Hablando de metro, cuál me parece muy interesante. ¿Si has llegado a iglesia? No. Bueno, hay una parte antes de la iglesia que creo que es como la parada iglesia. Sí, exacto, pero creo que es justamente antes, no sé si me equivoco, justamente antes había una anterior parada, o sea, que es antigua. Yo cuando voy entrando ahí me ha llamado mucho la atención. ¿Y es muy antigua? Se ve antigua, creo que no sé si fue que la reformaron más adelante o la cambiaron, no estoy muy familiarizado, pero siempre que voy a llegar a esa, se alcanza a ver por las ventanas, ¿sabes? Ya sé cuál. ¿Sí? ¿Sí ya la has sé visto? cuál.
Sí. Es súper Pero es que interesante. el metro, he de decir que el metro tiene mucho misterio también, porque hay muchas leyendas. Y yo creo que esa estación está cerrada por algo. Sí, está cerrada. Creo que Sí, se ve muy antigua, la verdad, Ujú. creo que es muy antigua. sí, Y claro, la estación inglesa ya es un poquito más adelante, pero tú pasas por ahí y alcanzas a ver todo se lo ve, que era el metro. se Sí, ve, se ve. así es. Sí, pero bueno, ya te sorprendí con el metro que tú no Sí, sabías. súper interesante, Y ¿no? sí es interesante porque el metro tiene mucho misterio. Ujú. Acordémonos que España es un país de muchas personas que nosotros venimos de otros países y más de alguna persona ha entrado en depresión Ujú. y desgraciadamente en el metro pues la gente se desvive. Sí, toman una mala decisión. Se así es. toma la mala decisión de quitarse la vida y se tiran al metro y pues esas almas yo creo que no encuentran paz y Ujú. Así es, totalmente, más de alguna, lastimosamente. sí, más de alguna pues anda por ahí. Sí. Pero hay leyendas Hay también casos, sí, hay casos. que han visto espíritus entrar en los ascensores. Te estoy hablando de las 12 Sí, o 11 y sobre media todo, en adelante. sí, sobre todo que la línea del metro por lo general después de las 12 ya es muy corta. O sea, Sí. a ese rango, a menos que sea fin de semana, ¿sabes? Ya son más vacíos. A las 12, casi a la 1, creo que hay unas pocas líneas que van, creo que al aeropuerto, que ya son las últimas que salen. En ese rango creo que ahí los que más deben saber son las personas que cuidan Sí. las estaciones, que obviamente ya están más solas y eso, pero es muy interesante, la verdad. Sí, es interesante, pero lamentablemente pues son algunas personas han perdido la vida ahí por Sí, decisión propia, así es, pero la depresión existe. así es. Totalmente. Bueno amigos, Bueno, gracias de verdad por ver este capítulo, gracias a muchas ti gracias. por estar acá. No sé si quieras comentar alguna otra última leyenda que tú te sepas. Bueno, creo que más que comentar, creo que es muy interesante que a veces también indaguemos de esas cosas también por cultura, ¿no? Porque aprendes de cómo se construye, aprendes de qué pasó, aprendes de por qué pasaron estas cosas. Me parece muy interesante que uno esté en la ciudad en la que esté, aprender de culturas también sobre ese tipo de cosas, aunque son paranormales, y no mucha gente pues tiene ese gusto, pero a los que nos gusta es súper interesante. Sí, y para terminar, ya que yo sé que ya me vengo despidiendo, para darte el dato a ti, Malasaña, la película Malasaña, fue grabada en Malasaña y pasó en Malasaña la vida real. Imagínate. Estoy hablando del centro de Madrid. Imagínate. Bueno amigos, espero que les haya gustado este capítulo, que ha sido pues para mí me ha gustado porque las leyendas, todo lo que tenga que ver con leyendas, cosas paranormales, a mí me gusta escuchar a los invitados, ya sea pues vía Zoom o personalmente. Así que muchísimas gracias, William, de verdad. Gracias por aceptar la invitación. Siempre te voy a agradecer porque fuiste el primero que creíste en mí. Fuiste, digamos, el primero que dijo, vamos, Carla, hagamos el proyecto. Y estoy pues muy feliz de tenerte nuevamente. Ya van con 3 capítulos y espero pues que sigan más. Claro que sí, esperemos que sean muchos más. Yo también me siento muy privilegiado de estar aquí contigo, de ver cómo va creciendo tu proyecto y siempre pertenecer a esto, ¿sabes? Me gusta mucho compartir contigo, hablar contigo y gracias por la invitación y por tenerme en cuenta. No, con mucho gusto. Y espero te hayan gustado los datos que te di, las historias. Súper espectacular. Que no sabías, ¿no? No, para nada, no, ni me las esperaba, la verdad. Vale, imagínate, ya ves. Listo. Bueno amigos, recuerden que estamos en Misterios Paranormales Podcast. Me despido, soy Carla Viana, mi amigo William Yance. Y nos vemos en el próximo capítulo. No olviden activar la campanita, dar like, compartir, que eso pues ayuda bastante al canal. Y nos vemos en el próximo capítulo.
Chao. Chao.